Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes y con un invitado muy especial que viajó a los Estados Unidos por varias razones. Son tres razones clave del por qué hizo este viaje y se da en medio de todo esto que está pasando en nuestro país. Lo que habla el presidente Gustavo Petro de una supuesta ruptura institucional de la situación de orden público que se vive en Colombia y también porque se ha retirado el esquema de seguridad a algunos gobernadores y alcaldes que terminaron su periodo el pasado 31 de diciembre. Y nuestro invitado es Juan Guillermo Zuluaga, ex gobernador del departamento del Meta. Doctor Zuluaga, ¿cómo le va? Diego, buenas tardes. Me alegra mucho saludarlo y muchas gracias por la comunicación. Es un gusto que esté aquí con nosotros. Bueno, y entonces, está usted, doctor Zuluaga, en Washington. Lo vimos ayer en un video en sus redes sociales anunciando que iría a esta ciudad en Estados Unidos. ¿A qué se fue para allá, doctor Zuluaga? Así es, Diego. Llegamos esta madrugada y nuestra visita tiene tres propósitos fundamentalmente. Primero, es muy importante que la comunidad internacional sepa cuál es la realidad del país, qué es lo que realmente está pasando en Colombia, porque no podemos dejarnos distraer con cortinas de humo que quieren hacer ver como si en Colombia estuvieran pasando cosas muy graves en contra del gobierno del presidente Petro. El segundo lugar es el tema de la paz total. Y en tercer lugar, estamos radicando unas medidas cautelares para la protección de nuestra integridad. Pero no solamente nuestra integridad, sino también de los ciudadanos, de la gente del departamento del Meta y de muchos lugares de Colombia que se sienten desprotegidos, que estamos viendo cómo se incrementa la violencia, cómo vuelven los secuestros, cómo aumenta la extorsión, y todos estos temas que ustedes han documentado en muchas oportunidades. Esa fundamentalmente son los tres puntos de nuestra visita. Acabamos de salir hace apenas unos minutos, nos reunimos con un nutrido grupo encabezado por el señor comisionado y hemos contado y detallado la realidad de estos tres aspectos. Bueno, pues entonces vamos a detallar estos tres puntos de los que usted nos está hablando. Hablemos del último que nos menciona. ¿Cómo así, doctor Zuluaga, que su esquema de seguridad se lo retiran? Mire, usted mientras estuvo en la gobernación del Meta se dio unas fuertes peleas con las disidencias de FARC. Incluso a usted lo amenazaron, tuvo muchos inconvenientes, decía usted las cosas sin problema. ¿Y cómo así que le retiran el esquema de seguridad? Eso sí es incomprensible. Así es, Diego. Usted sabe que nosotros durante todos estos últimos años hemos dado una lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad. Y hemos denunciado, tal vez hemos sido los primeros en Colombia en denunciar todas las barbaridades cometidas por Iván Mordisco y todos sus secuaces. Nosotros hace cerca de 2 años hemos venido diciendo cómo vuelve el secuestro, cómo se aumenta la extorsión, cómo están asesinando a firmantes de paz y a otros ciudadanos, cómo se ha incrementado nuevamente después de estar casi exterminado el tema de las minas antipersona, cómo el departamento del Meta vuelve a tener minas antipersona, incluso un delito abominable como el reclutamiento de menores y la presión a las comunidades. A pesar de todas esas luchas, hemos tenido atentados, nos estallaron un artefacto explosivo en La Cristalina, cerca de San Juan de Lozada, nos cogieron del carro a tiros, permanentemente nos llegan intimidaciones. Y ahora con una decisión de la Unidad Nacional de Protección, a pesar de tener un riesgo extraordinario alto, tal vez de los más altos del país, toman la decisión de retirarnos el esquema. Pero yo, Diego, no quiero que se quede solamente en que estoy pidiendo medidas de protección contra mi vida y mi familia. También vengo a abogar por la gente del departamento, por los campesinos, por los comerciantes, por los agricultores, quienes están viviendo el asedio permanente de estos grupos irregulares, que es parte de lo que hoy venimos a dejar en blanco y negro aquí a los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, doctor Zuluaga, pero mire, lo que no se puede negar, así usted nos diga que no es solamente por sus medidas de protección, pero es que usted ha sido una voz importante en nuestro país y resulta y pasa que a usted lo están dejando a merced de los delincuentes y pues también usted es el vocero de muchas personas pues que no han podido hablar y comentar todo lo que ocurre en el departamento del Meta, por eso tienen que protegerlo a usted. Iniciando el mes de enero, de los tantos ciudadanos que tienen que ir obligados a pagar extorsiones y a pedir permisos en el sur del departamento del Meta, un ciudadano que por supuesto me pidió que protegiera su identidad,
uno de estos delincuentes, un jefe de finanzas que opera en el sur del departamento. A ese ciudadano le dijeron, dígale a ese gran doble hijuetantas que a partir del 2 de enero corre por cuenta nuestra, que ya se nos ha salvado, pero que no se nos va a salvar. Las amenazas de estos delincuentes son permanentes, pero yo también les he mandado razones, les he dicho que no van a callar nuestra voz, que yo tengo que ser la persona. Hay muchos ciudadanos que tienen temores y los entiendo además. No podemos quedarnos todos callados. Esto hay que denunciarlo. La comunidad internacional debe saber quiénes son estos grupos criminales, que a veces ante las organizaciones internacionales parecieran que fueran Robin Hood, y no lo son. Son delincuentes que solamente están dedicados al negocio del narcotráfico y a vivir de las rentas criminales. Así que nosotros vamos a seguir, no nos van a callar, vamos a seguir haciendo esta tarea como ya la hemos dado, porque yo creo que la gente tiene el derecho a vivir y a vivir sin miedo. Y la realidad, que este es otro asunto que usted fue a tocar allí en Washington, el tema de la denominada paz total, es que no está avanzando, doctor Zuluaga. Mire, la realidad es que estamos en anuncios de cese al fuego bilaterales, pero lo único que está sirviendo es para que estos grupos terroristas se fortalezcan, porque ellos vienen incumpliendo todos los ceses. Ahora, hace pocos minutos en Cuba, anuncian que se va a crear un fondo para poder cumplir todo lo pactado con el ELN, es decir, no lo mencionan, pero seguramente para financiarlos y que dejen de secuestrar. Mientras tanto, todos los delitos están creciendo en todas las regiones del país. Pues Diego, eso también fue parte de nuestra agenda, y eso también la visión de quienes estamos viendo el país de verdad, no disfrazado ni con cortinas de humo. Eso también se lo dijimos hoy a los miembros de la Comisión Interamericana, que la paz total lo único que ha permitido es el crecimiento de estos grupos irregulares, el fortalecimiento de estos grupos irregulares, que además ya miran con desprecio incluso al mismo gobierno nacional, se ríen en la cara del presidente Petro, porque bajo el amparo de la paz total, que les regala el cese al fuego, que le levantan órdenes de captura, ellos siguen delinquiendo. Y lo han dicho todos los observatorios, crece el secuestro, crecen las extorsiones, incluso le mandan mensajes insolentes al mismo gobierno nacional. Hoy también les dijimos que nosotros queremos la paz, que la paz total es un anhelo de los colombianos, pero que por buscar la paz no se puede descuidar la seguridad. Por buscar la paz no podemos dejar a los colombianos en esta sensación de indefensión. Y por buscar la paz, el Estado no se puede rendir. Aquí tiene que prevalecer el principio de autoridad, porque los gobiernos pasan. El gobierno del presidente Petro ya lleva un poco más de año y medio. Y cuando se vaya el presidente Petro, lo que nos va a dejar es a unos grupos fortalecidos, empoderados, ricos en sus finanzas, armados militarmente, y nos vamos a pasar otros 50 años como nos pasó con las extintas FARC y otras organizaciones delincuenciales. Eso es un monstruo de 1000 cabezas que no se puede dejar crecer. Paz total sí, pero con seguridad total. Renunciar a la seguridad no es encontrar la paz, es dejar el país sumido en la anarquía, en la guerra y en la desolación. Y en el Meta y en muchos lugares de Colombia sentimos que estamos regresando a esas épocas de horror a las que no queremos regresar. Doctor Zuluaga, justamente usted sabe que desde Bogotá siempre se ve una realidad totalmente diferente a la que es. ¿Cuál es la situación que están viviendo en este momento en el departamento del Meta? Porque claro, evidentemente llegan noticias de algunas actuaciones de estos integrantes de grupos criminales, pero la realidad de la comunidad, ¿cuál es en este momento? El sur del departamento tiene serios problemas de seguridad. Allá se pasea como Pedro por su casa Iván Mordisco y todos sus delincuentes. Pero no es solamente el sur del Meta, sino todo el corredor que va desde el Guaviare, el Meta y el Caquetá, y que se extiende hasta el Cauca, Nariño. Lo mismo que está pasando en los Montes de María, lo mismo que está pasando en Antioquia, en Arauca y ahora en algunos sectores del Casanare, que incluso estaban reportando el día de ayer un nuevo secuestro de un ciudadano en inmediaciones de Villanueva, Casanare. En muchos lugares de Colombia se ha sentido la presencia de las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco, de la Nueva Marquetalia, del ELN, del Clan del Golfo y otros sinnúmero de organizaciones criminales que sienten que hoy pueden hacer lo que se les viene en gana. Los ríos por donde se transporta tanta carga ya parecen concesionados a los grupos delincuenciales, que todos les tienen que pagar vacuna, como los comerciantes, agricultores, ganaderos, y cada vez incrementa más el número de empresarios que también les tienen que pagar vacuna. Esa es la realidad de medio país,
Esa es la creciente sensación de inseguridad, que ya no solamente es percepción, sino que es una realidad. Sí, doctor Zuluaga, en lo que tiene que ver con la ruptura institucional de la que habla el presidente Gustavo Petro, quiero preguntarle algo que por lo menos mucha gente no entiende y que tal vez usted tocó ese asunto allí en Washington, y es, el mandatario habla de que hay un ataque de la Fiscalía, una persecución de la Fiscalía en su contra. La Fiscalía no investiga al presidente de la República. Dice que hay un ataque en contra de Ecopetrol y resulta que no es en contra de Ecopetrol, es de Ricardo Roa, quien en este momento está al frente de Ecopetrol, pero porque fue el gerente de la campaña. Y también del superintendente, no es en contra de la superintendencia, sino del señor Quiroga por el papel que desarrolló en la campaña. En ese orden de ideas, doctor Zuluaga, ¿de qué ruptura institucional estamos hablando? Hay una cosa paradójica. Dicen que el que las usa se las imagina. El presidente Petro hace unos años era el que llamaba a la desobediencia civil, era el que llamaba a incendiar las calles para tumbar al gobierno del presidente Duque. El presidente fue el que, valiéndose de un plan criminal para desestabilizar al gobierno, logró su elección, pero fue elegido democráticamente. Entonces hoy el presidente, yo creo, para distraer la atención, como una cortina de humo, por tantos escándalos que usted mismo lo ha descrito, y esos escándalos no se los ha inventado la oposición, esos escándalos vienen de sus amigos cercanos, de su familia, de la incompetencia del gobierno para poder ejecutar los recursos, y ante toda esa creciente ola de escándalos, pero también de ineptitud y de inoperancia para gobernar, ahora se inventan primero golpe de Estado, después golpe blando, y ahora ruptura institucional. No, eso no va a pasar. En Colombia todos los sectores de oposición o de cualquier línea política tenemos que hacer votos y preservar la institucionalidad. El gobierno del presidente Petro fue elegido para 4 años y se tiene que mantener 4 años. Ahora recuerdo una frase que dijo el doctor Humberto de la Calle: Petro no se nos puede caer porque nos cae encima. Hay que cuidarlo, pero cuidar a Petro es también cuidar la democracia colombiana. Así que hoy también les he contado esa realidad aquí a los miembros de la comisión, que no existe tal ruptura institucional, que hoy el país avanza en investigaciones, como tenemos que estar sometidos a investigaciones todos los que estamos en esta vida pública. Pero también es muy paradójico, Diego, que un gobierno que nació en la oposición, creció en la oposición, se eligió en la oposición, ahora le moleste que le hagan oposición, y le hacen oposición y lo autodenomina una ruptura institucional. Eso no puede pasar. El presidente Petro es el más claro ejemplo de que por las vías democráticas se llega a estos cargos de poder, como él llegó a la alcaldía de Bogotá, como llegó a la presidencia de la República. No es por las armas, no es incendiando palacios, se puede entrar por la vía democrática como entró él. Y así que lo que queremos es que él nos ayude a defender la democracia y que deje de estar creando cortinas de humo, mejor que se ponga a gobernar. Ahora que ya se enteró después de 1 año y medio que Quibdó no tiene acueducto, ahora que se enteró que muchos ministerios no han ejecutado, la misma Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que no pierda tiempo en discursos delirantes y grandilocuentes y con anuncios rimbombantes, que mejor se ponga a gobernar en vez de estar distrayendo la atención. Doctor Zuluaga, y finalmente, ¿qué le dijeron los integrantes de la comisión al haberles contado sobre todos estos asuntos? Pues ellos muy amablemente tomaron nota, ellos son muy cautos, pero yo sí les pedí que los colombianos queremos sentir que estas organizaciones también miran a los otros sectores políticos, porque en la mente y en la imaginación de muchas personas dicen que estas organizaciones solamente le ponen atención a quienes tienen pensamiento de izquierda. Les dije que yo no quería creer eso y que los colombianos tampoco lo queríamos sentir, que por eso nos gustaba mucho que nos recibieran, que conocieran la otra cara de la moneda, que conocieran la realidad de lo que está pasando en Colombia, y que yo también no solamente venía por unos temas de protección para nuestra integridad, sino hablando en nombre de los colombianos, que todos los colombianos queremos sentirnos representados en estas organizaciones. Les agradecí mucho, ellos tomaron atenta nota y aspiramos a seguir haciendo esa tarea aquí, que los organismos internacionales, la comunidad internacional, los medios internacionales conozcan la realidad del país, no que lo que nos quieren vender algunos miembros del gobierno, que solamente se quieren victimizar para tapar algunas cosas que no quieren ver, y como le dije hace un momento, la misma inoperancia que tienen para sus ejercicios de gobierno. Pues doctor Zuluaga, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana.
Con el mayor gusto, muy amable. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales. Ingresen a www.semana.com para que conozcan las noticias de Colombia y el mundo. Y sus opiniones, por supuesto, sobre esta entrevista las pueden hacer también a través de todas nuestras redes. Que estén muy bien.